Otro estudio que me llamó la atención fue el papel del Mycoplasma genitalium y sobre todo ese incremento que cada vez se reporta más a nivel mundial, y nuestro país no se escapa de esta situación en relación a un mayor número de infecciones por transmisión sexual desde etapas cada vez más tempranas. Y recuerdo aquí que un capítulo importante de las actividades que se desarrollaron en el Congreso Mundial en Melbourne era en relación a medicina del adolescente, de tal forma que se revisaron distintos aspectos de infecciones por transmisión sexual. Y bueno, se ha documentado que el Mycoplasma genitalium cada vez tiene una mayor prevalencia a nivel mundial y que lamentablemente en la mayoría de los países no existen los medios para documentar la presencia del mismo, ¿sí? Entonces, esta infección se ha caracterizado por condicionar uretritis, al igual que otras infecciones por micoplasma a nivel genital, sobre todo, la anterior, por favor, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, principalmente da cervicitis, y bueno, se asocia también a extensión que puede condicionar endometritis, salpingitis e inclusive infertilidad de origen tubárico, ¿sí? Se ha documentado proctitis tanto en aquellas mujeres que practican sexo anal como en el caso de relaciones homosexuales, y otro aspecto importante es que muchos de los casos, más del 60% de ellos, están asociados a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, como cabría esperar, ¿sí? Lamentablemente, mencionaba, se carece de una prueba que sea fácilmente de realizar y que se tenga amplia disponibilidad de la misma en la mayor parte del mundo, y los casos entonces son tratados empíricamente. Esto ha llevado ya a que se reporten cada vez un mayor número de resistencia a tratamiento con acitromicina, que cabe recordar que es una de las primeras opciones en distintas uretritis, tanto no gonocócicas como gonocócicas, y bueno, como alternativa se ha utilizado doxiciclina, que en el momento actual está dando mejores resultados. Bien, otro de los estudios que me llamó la atención es el efecto de la resistencia a la insulina sobre los niveles de antígeno prostático específico, y esto en aquellos pacientes que son sometidos a un escrutinio para el cáncer de próstata, ¿sí? Y bueno, ya había reportes previos y se documentó en este estudio del doctor Park, en el que se ha visto que a mayor índice de masa corporal los niveles de antígeno prostático específico disminuyen, y esto puede dar datos erróneos cuando estamos haciendo un escrutinio, sobre todo buscando la presencia de neoplasias a nivel prostático, y esto se asocia sobre todo a una disminución en la concentración de testosterona, que está relacionado a los distintos cambios hormonales que se dan ante la presencia de sobrepeso o de obesidad, ¿sí? Y que entre otros mecanismos participa una disminución de la globulina que se une a las hormonas sexuales, un incremento de aromatasas, y cabe recordar que al tener una mayor cantidad o concentración de aromatasas, el riesgo de neoplasias asociadas a resistencia a la insulina, como es el propio cáncer de próstata, es mayor, y bueno, también se documenta ese estado de resistencia a la insulina. En este estudio se determinó la sensibilidad a la insulina mediante la prueba de HOMA, ¿sí? Se midieron los niveles de antígeno prostático específico y estos fueron ajustados de acuerdo al propio volumen prostático, y se hizo un análisis multivariado y también mediante ANOVA, y lo que se documentó es que el índice de masa corporal tuvo un efecto negativo o inversamente proporcional a los niveles del antígeno prostático específico, y esto no se documentó en relación a la asociación con resistencia a la insulina. Sin embargo, habrá que tener en cuenta estos aspectos, toda vez que en aquellos individuos obesos podemos tener cifras más bajas de antígeno prostático específico de las que realmente debieran estarse reportando. Bien, otro estudio que es interesante y que sin duda genera inquietud y muy probablemente desencadene la realización de estudios clínicos a futuro es si los teléfonos móviles son un riesgo para desarrollar diabetes mellitus, ¿sí? Aquí se establecieron 5 grupos, se utilizaron ratas Wistar, que sabemos que son
un prototipo adecuado para determinar la resistencia a la insulina, para buscar diabetes mellitus, tienen una carga genética importante para el desarrollo de estos padecimientos, y los distintos grupos fueron expuestos a distintos tiempos de radiación generada de teléfonos móviles. El grupo 1 fue el grupo control, no tuvo radiación. Después el grupo 2 tuvo una exposición de hasta 15 minutos de radiación, el grupo 3 de 16 a 30 minutos, el grupo 4 de 31 a 45 minutos y el grupo 5 tuvo de 46 a 60 minutos de exposición de radiación generada de teléfonos celulares. A esos ratones se les determinó la glucosa en ayuno, la insulina plasmática y también se les determinó resistencia a la insulina mediante la técnica de HOMA o mediante el modelo matemático de HOMA. Y bueno, se vio que aquellos roedores que fueron expuestos a más de 15 minutos, o sea, del grupo 3 en adelante, mostraron mayores niveles de glucosa y mayor resistencia a la insulina determinada mediante esta prueba de HOMA que sabemos que está estandarizada, ¿sí? No se conoce aún qué es lo que lo causó, si directamente la radiación y que esto pudiera condicionar inflamación endotelial y de ahí toda la cascada con liberación de estos marcadores proinflamatorios como interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10, factor de necrosis tumoral tipo alfa, factor nuclear kappa beta, etcétera, o bien si en parte es el estrés de estar sometido a la actividad de un teléfono móvil, y si ese fuera el caso, pues muchos de nosotros tendríamos un gran riesgo, ¿no? Entonces, seguramente esto puede dar lugar a una gran cantidad de trabajos a futuro, ¿sí? Y ver si los humanos nos comportamos de forma similar a esos roedores. Bueno, otro de los aspectos que quiero comentar es sobre educación, ¿sí? Hubo un taller de educación médica, supervisión y retroalimentación que sin duda muchos de los que tenemos actividades docentes debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Aquí tenemos que en este taller varios de los asistentes comentaron que si bien consideran que tienen una adecuada preparación clínica, sus bases pedagógicas para impartir clases y orientar, sobre todo a residentes de la especialidad, consideran que son escasas, ¿sí? Entonces sienten que están inadecuadamente entrenados para desempeñar el papel de profesores, ¿sí? De tal forma que este taller propuso que se definan cuáles son las tareas de los profesores, qué es lo que se debe supervisar, ¿sí? Qué es el mínimo de aspectos de los cuales debemos de estar pendientes para que los alumnos y residentes obtengan el mayor provecho, ¿sí? Comprender los distintos elementos de una supervisión efectiva, discutir con los alumnos qué hacer y qué no se debe hacer en el trabajo, y creo que en forma general en los distintos cursos que tenemos falta mucho por aplicar de estos aspectos, de tal forma que creo que esto nos debe de orientar hacia una introspección en relación al papel que estamos desempeñando, ¿sí? Brindar supervisión de la práctica clínica, muchas veces los dejamos que hagan el trabajo como saben o como lo puedan hacer, y no tenemos esa supervisión, y cuando aplicamos las evaluaciones, pues sí queremos ser sumamente estrictos, ¿sí? Y un aspecto muy importante de este taller es que se recomienda compartir las estrategias y las experiencias para promover que esa supervisión sea adecuada, que sea efectiva, y además que se brinden la retroalimentación que sin duda permitirá corregir varios aspectos.